Buenas noches, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la hora que nos estén viendo. Bueno, en este video vamos a analizar los ejercicios del práctico número 5 de distribuciones de muestreo, para lo cual vamos a ir, les voy a compartir mi pantalla para que vamos viendo la resolución. Vamos a compartir. Les voy a sacar mi video para que no nos moleste. Aquí está. Muy bien. Bueno, el práctico número 5 trata de distribuciones de probabilidad para variable discreta, ¿sí? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros venimos viendo, en el práctico anterior, habíamos visto lo que es probabilidad básica, ¿sí? Bueno, a partir de los conceptos que ya vimos de ese práctico, podemos empezar a trabajar con estas distribuciones de probabilidad, comenzando con el caso de las variables discretas. Vamos a definir una distribución de probabilidad, va a ser una tabla de datos en la cual vamos a poner en una columna todos los valores de la variable que estemos estudiando. Y en la otra columna vamos a poner las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos valores. De tal forma que si podemos armar la tabla completa de datos, vamos a tener una distribución de probabilidades que nos va a servir para poder calcular cualquier tipo de probabilidad que nos sea de interés en el caso que estemos estudiando, ¿sí? Básicamente, la idea es poder armar este tipo de tablas a los fines de el cálculo de probabilidades eh, que se necesiten. El primer ejercicio dice, las tres tablas presentadas a continuación muestran variables aleatorias y sus probabilidades. Sin embargo, solo una de las tres es realmente una distribución de probabilidad. Bueno, acá el ejercicio nos da tres tipos de tablas distintas en las cuales vamos a ver cuál sería una distribución de probabilidad. Bueno, el hecho de que hablemos de que en las variables, en la columna donde están los valores de la variable, se debería presentar todos los valores posibles de la variable y su correspondiente probabilidad de ocurrencia. Esto hace que esta tabla tenga una característica principal, que es que la sumatoria, o la suma, de las probabilidades, de todas las probabilidades que tenemos enlistadas en esa tabla, debería dar 1. ¿Sí? O sea que, en este caso, esta no es una distribución de probabilidades porque la sumatoria de estas probabilidades da un número mayor a 1. ¿Sí? En este caso, esta segunda tabla sí coincide o se verifica en la característica, y esta sí es una distribución de probabilidades en la cual para cada valor vamos a ver que tenemos su correspondiente probabilidad y la sumatoria de probabilidades da 1, lo que nos va a significar que en la columna de la izquierda están todos los valores posibles de esa variable. Y la tercera tabla, si bien el resultado da 1, pero si nos vamos adentro de la tabla, vamos a ver que hay una probabilidad que tiene signo negativo. Bueno, esto por definición de probabilidad, ustedes ya saben que la definición axiomática de probabilidad nos dice que la probabilidad es un número que está comprendido entre 0 y 1, es decir, no adopta valores negativos. Bueno, entonces, bajo este concepto, la tabla correcta sería la segunda. Después dice, utilizando la distribución de probabilidad correcta, encuentre la probabilidad de que x sea 15, no más de 10 y más de 5. Bueno, acá vamos a utilizar los conceptos que aprendimos en el práctico 4 de probabilidad básica, y vamos a decir, bueno, la probabilidad de que sea 15, bueno, vamos a buscar la probabilidad exacta.
¿no? Cuando tenemos una probabilidad exacta no vamos a tener ningún problema, porque la probabilidad la tenemos calculada en la misma tabla. En el ejercicio 2 dice no más de 10. Bueno, ahí cuando me habla de no más de 10, evidentemente estamos diciendo que X puede ser, puede tomar valores menores a 10, incluyendo el 10 mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver cuáles son los valores de X que cumplen con la condición. Entonces vamos a ver que cumple este valor de 10 y el valor de 5, ¿sí? Como estas probabilidades son mutuamente excluyentes, es decir, no hay posibilidad de intersección acá, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la adición que estudiamos en el práctico 4, que me dice que la unión de probabilidades de dos eventos se puede calcular en el caso de que estos sean mutuamente excluyentes, haciendo la suma de las probabilidades individuales. Entonces, la probabilidad de que X adopte valores no más de 10 sería ser 0,10 más 0,3. Es decir, la probabilidad de que X sea 5 más la probabilidad de que X sea 10, más unión, ¿sí? La unión de estos dos eventos. Eso me da 0,40. En el tercer caso dice la probabilidad de que X sea más de 5, ¿sí? Entonces vamos a ver la condición. Que sea más de 5, inhabilita el 5, es decir, son valores distintos de 5, pero mayores a ese valor. Entonces entraría en juego 10, 15 y 20, mayores más de 5. Y lo único que vamos a hacer entonces es trabajar con la suma, la adición o la unión de estos tres eventos. 0,30 más 0,20 más 0,40 serán los 0,90 que me dice acá la respuesta. Bueno, de esa forma podemos calcular cualquier tipo de probabilidades que quisiéramos a partir de una distribución de probabilidades ya armada, ¿sí? O sea que el hecho de tener una distribución de probabilidades me da la posibilidad de calcular cualquier tipo de probabilidades de la variable que yo esté estudiando. Bien. El inciso C dice, calcule la media, la varianza y la desviación estándar de esta distribución. Bueno, esta distribución una distribución de probabilidad, básicamente va a tener también algunas características, así como vimos en el práctico 1, que decíamos que el conjunto de datos tiene algunas características importantes para describirlo. Acá en una distribución de probabilidades también vamos a querer describir esta distribución, para lo cual vamos a calcular conceptos muy parecidos a lo que veníamos viendo. Nosotros en vez de la media, que era un valor representativo, ¿sí? Hacemos el cálculo de ese indicador. En una distribución de probabilidades, el concepto equivalente, el concepto similar, sería lo que es la esperanza, ¿sí? La esperanza matemática, que acá la tenemos como E sub X. La esperanza matemática, vamos a definirla como el valor esperado a largo plazo de la variable en promedio, ¿sí? Noten que acá lo que hacemos es hacer incidir en el cálculo, vamos a hacer incidir la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores de X. Y vamos a sumar ese producto. A la esperanza de X también la vamos a llamar, le vamos a dar el nombre de mu, igual que la media, ¿sí? Pero en estos casos de distribuciones de probabilidad ya sabemos que el concepto de media es equivalente a este de esperanza matemática. Bueno, los efectos del cálculo entonces va a ser necesario hacer el producto de cada valor por su probabilidad y luego sumarlo, que es lo que está hecho acá en esta tabla, en esta parte de la tabla, ¿sí? O sea que acá en la esperanza sería 14,5. Así como tenemos una medida de tendencia, digamos, central, que viene a ser la esperanza, también vamos a querer saber alguna medida de variación o de dispersión. Es decir, cómo es que se acomodan en cuanto a su dispersión los valores de probabilidad de los distintos valores que puede adoptar la variable. Entonces vamos a calcular
a los efectos de poder tener un dato que nos represente esa variación o dispersión, la varianza y posteriormente el desvío. En este caso la varianza se la va a denotar con la letra B mayúscula, va a ser igual a la suma, dice, de cada valor menos la media al cuadrado. Noten ustedes que este es exactamente la misma expresión del numerador de la varianza que habíamos estudiado, pero en este caso lo que vamos a hacer es multiplicarla por la probabilidad de cada valor que puede adoptar la variable x, ¿sí? Entonces en este caso, estamos haciendo acá el cálculo, sería eh, sacar las diferencias entre cada valor de x y su media al cuadrado y multiplicarlas por la probabilidad y la sumatoria será la varianza, ¿sí? Otra forma alternativa de cálculo es trabajar con las esperanzas, es decir, eh, si nosotros trabajamos algebraicamente esta expresión, vamos a llegar a tener como resultado que la varianza también se puede calcular haciendo la esperanza de los valores de x elevado al cuadrado menos la esperanza de x todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a decir la esperanza de los x elevado al cuadrado, y bueno, vamos a tener que reemplazar la fórmula de esperanza, en vez de x acá, x al cuadrado. Entonces vamos a tener que calcular el producto de los x al cuadrado por p de x y sumarlos. Esto será 237,50, será esta expresión e de esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de x al cuadrado, que ya la tenemos acá, es 14,5 cuadrado. Y esta expresión también me va a dar 27,25. Vamos a llegar al mismo valor por dos caminos matemáticos distintos. Una vez que tengo la varianza, y vamos aplicando la raíz, vamos a llegar al desvío. Y acuérdense que el desvío va a ser un indicador, un valor que nos va a dar una idea respecto de la dispersión de esta distribución de probabilidad. En este caso es 5,22. Bueno, a partir del conocimiento de este concepto, y a los fines de poder hacer más prácticos los cálculos en distintas situaciones en las cuales queramos calcular probabilidades, es que se presentan modelos matemáticos, ¿sí? Se presentan modelos matemáticos para estas distribuciones de probabilidad a los fines de que se haga más sencillo el cálculo. Estos modelos matemáticos lo que hacen es tratar de representar eh, alguna situación con características particulares y en las cuales sea de aplicación el modelo matemático a los fines de calcular las probabilidades buscadas. Vamos a ir viendo distintos modelos matemáticos para distintas situaciones en particular, ¿sí? Y vamos a comenzar con modelos que se utilicen para variables aleatorias que sean discretas. Es decir, recordemos que las variables discretas son aquellas que no pueden tomar cualquier valor y que surgen de un proceso de conteo. El primer modelo que vamos a ver se llama binomial, ¿sí? El modelo binomial, para eso vamos a ver acá un pequeño apunte. La distribución binomial o modelo binomial, ¿sí? Vamos a ir viendo de que cada modelo tiene sus características o supuestos o postulados eh, individuales. Es decir, para cada modelo voy a tener ciertos supuestos que se tienen que cumplir para que yo pueda utilizar esa representación matemática para calcular probabilidades. En este caso dice, se aplica como modelo, el modelo binomial, para situaciones de toma de decisión en las que interviene un proceso llamado de Bernoulli. Bernoulli es el nombre de un matemático, ¿sí? Un matemático que, bueno, investigó y dio su nombre a este tipo de procesos. ¿Cómo es un proceso de Bernoulli o una prueba de Bernoulli? En una prueba de Bernoulli dice, en cada ensayo o observación solo son posibles dos resultados.
Estos resultados son mutuamente excluyentes y que por acuerdo, ¿sí? Por acuerdo de los creadores, se los denominó éxito y fracaso. Estos resultados son eventos independientes, es decir, no dependen, no están relacionados entre sí. Y su probabilidad, es decir, la probabilidad de éxito, es constante de un ensayo a otro. El ejemplo más sencillo de un proceso o de una prueba de Bernoulli es el lanzamiento de un dado. Si yo lanzo un dado al aire y me fijo en el resultado que cayó, yo en ese ensayo voy a tener solo dos resultados posibles, puede ser cara o cruz, que son mutuamente excluyentes, y podríamos dar el nombre de éxito o fracaso a cualquiera de ellos. Eso va a depender de qué valor yo esté interesado en descubrir o en anotar, digamos. Estos resultados son independientes porque no dependen, no están relacionados entre sí, y en donde la probabilidad de éxito es constante. Supongamos que para mí el éxito sea que caiga cara. Si yo lanzo una moneda al aire, la probabilidad de que caiga cara va a ser 0,5. Al siguiente lanzamiento, si lanzo de nuevo la moneda, va a seguir siendo 0,5, y así en los siguientes ensayos o pruebas que realice. Es decir, la probabilidad de éxito se mantiene constante. Bueno, en esta situación, este experimento que hicimos con la moneda, sigue entonces el proceso de Bernoulli. Ahora, si uno quisiera hacer varios lanzamientos de moneda o varias pruebas que cumplan con la característica de Bernoulli, esas son las pruebas que nos va a servir para poder aplicar un modelo binomial. Es decir, un modelo binomial nos va a servir para calcular probabilidades cuando yo realizo varios ensayos o pruebas que sean del tipo de Bernoulli. Entonces, las condiciones prácticas para un modelo binomial, en definitiva, serían: primero, existe un número fijo de pruebas o ensayos estadísticamente independientes, es decir, no hago una sola prueba, sino hago varias pruebas. Eh, Estas pruebas son pruebas de Bernoulli. Cada prueba resulta éxito o fracaso y que todas las pruebas tienen igual probabilidad de éxito. Estas son las condiciones que deberíamos verificar a los efectos de aplicar el modelo binomial en determinado caso que quisiera calcular probabilidad. Bien, si volvemos acá, el ejercicio 2.5 dice: en una situación binomial, dice, con n igual a 4, lo cual hace referencia a que realice 4 pruebas, n es cantidad de pruebas, y pi igual a 0,25, pi será la probabilidad de éxito, ¿sí? Determine las siguientes probabilidades utilizando la fórmula binomial. El modelo matemático lleva el nombre, en este caso, es de función de cuantía. Es decir, la función de cuantía va a ser el modelo en sí. Acá abajo, en la notación esta que tenemos acá, dice X se va a distribuir o va a seguir el modelo binomial con dos características principales. El modelo binomial, acuérdense, las dos características es que yo tengo que tener un número de pruebas, n, y una probabilidad constante de éxito, pi. Son los dos valores que me van a hacer falta a los fines de poder aplicar este modelo. El modelo, entonces, se expresa de la siguiente forma: es la combinatoria de n tomado de x por pi a la x por 1 menos pi a la n menos x. ¿Sí? Esto, la combinatoria también se puede expresar de esta forma, en paréntesis. Me parece que es la más usual, la van a encontrar en toda la bibliografía de esta forma. Entonces esto sería n tomado de x, n combinado de x. ¿Se acuerdan? Vimos la regla de conteo. La combinatoria era una de ellas. Entonces, por pi elevado a la x y por 1 menos pi elevado a la n menos x. En una situación binomial, en la cual yo aplico esta función de cuantía o modelo, los valores de x van a variar entre 0 y n. Es decir,
que los valores de la variable no pueden ser inferiores a 0 y tampoco pueden superar la cantidad de pruebas que yo realice. Vamos a un ejemplo de aplicación, va a ver cómo calcular. Dice, en esta situación en la cual yo realizo 4 pruebas y tengo una probabilidad de éxito de 0,25, me pregunta el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Entonces vamos, creo que acá lo tengo, aquí está. Fíjense, vamos a hacer el cálculo, ¿cómo sería? La probabilidad de que x sea igual a 2 sería igual a n tomado de x, es decir, n son 4, tomado de x, x2 por el enunciado, por pi, que era 0,25, elevado a x, que x es 2, por 1 menos pi, 1 menos 0,25, elevado a la n menos x, n es 4, x es 2. Bien, acá vamos a utilizar el mecanismo para calcular la combinatoria. Acuérdense que el cálculo combinatorio es hacer n factorial dividido x factorial por n menos x factorial. Acuérdense que el factorial es la multiplicación del valor hasta llegar a 1, es decir, 4 factorial, en este caso 4 factorial, sería 4 menos 4 por 3 por 2 por 1, 2 factorial es 2 por 1, 4 menos 2 es 2, quedaría 2 factorial también 2 por 1. Todo eso multiplicado por 0,25 al cuadrado y por 1 menos 0,25 me quedaría en definitiva al cuadrado acá. Bueno, si hacemos esta operación me va a dar 0,2109, 0,2109, que es este resultado que vemos acá en la resolución. ¿Ya? Entonces, de esta forma, de esta manera, vamos a operar para calcular las probabilidades cuando se cumplen las condiciones en binomial. ¿Sí? En este caso, bueno, no analizamos las condiciones porque en el ejercicio ya me decía que era una situación binomial. Ya vamos a ver otro caso en el cual vamos a tener que verificar que se cumplan todos estos supuestos o postulados. ¿Sí? Bueno, en el segundo ejercicio es la probabilidad de que x sea igual a 3. Y bueno, sería cuestión de hacer el mismo reemplazo de valores en función de cuantía y de esa forma llegaremos al resultado. Bueno, en este caso, en el ejercicio 3, es una aplicación a una situación un poco más concreta, no tan abstracta como la anterior, que dice, una encuesta sobre los beneficios de reducción de penas reporta que el 30% de los presidiarios individuales obtuvieron algún beneficio con la reducción de penas. En una muestra seleccionada al azar de 9 presidiarios, ¿cuál es la probabilidad de que, dice el inciso A? Y bueno, vamos a ir calculando distintas situaciones. Bueno, lo primero que hay que hacer ante una situación como esta es ir viendo que se cumplan los postulados para poder usar el modelo binomial. ¿Sí? Entonces vamos a decir, bueno, hay un número fijo de pruebas, y bueno, si nos fijamos, dice, tenemos una muestra de 9 presidiarios, es decir, sacamos o hicimos 9 ensayos, o sacamos 9 personas para ver o para hacerle esta encuesta. Tenemos una probabilidad constante, tenemos dos posibles resultados, y bueno, si vemos la situación, dice, y me pregunta cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los individuos hayan obtenido reducción de pena. ¿Sí? Entonces, en esta situación, ante la selección de un presidiario, tendríamos dos posibles eh, resultados: que hayan recibido reducción o que no hayan recibido reducción. ¿Sí? No habría más posibilidad. Y la tercera condición es que la probabilidad de éxito sea constante para cada uno de estos presidiarios, para cada una de las pruebas que realizamos. Entonces vamos a decir que al momento de que el enunciado me dice que el 30% obtuvieron algún beneficio de reducción de penas, vamos a decir que la probabilidad va a ser de 0,30 de obtener un éxito, y que esa probabilidad va a ser constante para cada uno de los presidiarios. ¿Sí? Entonces, cumplidas
las características de binomial, podríamos usar el modelo para calcular probabilidad. Entonces acá me dice, la variable x la vamos a definir, dice, como presidiarios individuales que han recibido una reducción de penas. Esta variable, entonces ya hemos verificado que sigue una distribución binomial, ¿sí? X se distribuye binomial, con n igual a 9, ¿sí? Y pi igual a 0,30. Son las dos características que me interesan para poder calcular con el modelo. De ahí en más, nos pide que calculemos la probabilidad, dice, de que dos de individuos de una muestra de 9 hayan obtenido una reducción de pena. Bueno, esto es básicamente reemplazar estos valores en la función de cuantía de binomial, porque ya vimos que era el modelo aplicado. Eso da 0,2668. Esto, ¿cómo se interpretaría? Si vamos al significado del número. Yo tengo una probabilidad entonces de 0,2668 de que si yo selecciono 9 presidiarios, de esos 9 haya 2 que hayan obtenido reducción de pena. ¿Sí? El siguiente inciso, exactamente 4 hayan recibido reducción de pena, procederíamos de igual manera con la función de cuantía, y dice ninguno haya recibido el beneficio de reducción de pena. En este caso dice que sec x igual a 0, si ninguno haya recibido reducción en las PO. Y vamos a proceder en los tres casos con el reemplazo de los valores dentro del modelo. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, en una distribución binomial con n igual a 8, es decir, con 8 pruebas, y un pi, la probabilidad de éxito igual a 0,30, determine las probabilidades de los siguientes eventos. La probabilidad de x igual a 2, y ahora me da un caso especial. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2? ¿Sí? Entonces, en estos casos es conveniente, vemos acá el apunte, vamos a ver acá, sería conveniente, acá lo tengo el ejercicio, si lo vemos, eh, graficar una pequeña tablita, una pequeña tabla para poder guiarnos mejor al momento de calcular, ¿no? Entonces me dice, la probabilidad de que x sea menor a 2, estamos diciendo que los valores que cumplen con esta condición son el 0 y el 1. Acuérdense que acá la variable, en un modelo binomial, puede tomar valores desde 0 hasta n, que en este caso es 8. ¿Sí? Y la otra característica de la distribución de probabilidades es que la suma de las probabilidades, que acá todavía no las tengo, las podríamos calcular, es igual a 1. Pero esto estoy seguro porque siempre debería ser así. Bueno, entonces acá dice, la probabilidad de que x sea menor a 2 sería sumar las probabilidades individuales de 0 y la de 1 para que podamos llegar a lo que me pide. La probabilidad de x0 y x1, y bueno, para x0 reemplazamos los valores en el modelo, en la función de cuantía, calculamos. Y para x1 hacemos lo mismo y vamos a calcular. Si volvemos al práctico entonces, dice, en este caso me pide menores o iguales a 2. Fíjense, yo acá había puesto menor a 2. Si acá fuera menor o igual a 2, y bueno, también se incluiría este caso, que es el 2. ¿Sí? Entonces acá lo que se hace es calcular la probabilidad de 0, más la de 1, más la de 2, y eso, una vez que tengamos los valores individuales, los sumamos, y en este caso la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 va a ser igual a la sumatoria de esos tres valores individuales. Vamos al siguiente caso, dice, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3. Creo que este también lo tengo acá resuelto, sí, acá está, y lo analicemos a ver cómo lo razonamos. X mayor o igual a 3, si ustedes se fijan en la tablita, serían los valores pintados de verde, ¿sí? De 3, o sea, mayores o iguales a 3, de 3 hasta 8. Y acá yo tengo dos alternativas de tal. Una sería
sumar, digamos, ir calculando con la función de cuantía cada una de las probabilidades individuales y después sumarlas, ¿sí? Que es lo que dice acá. Sería la probabilidad de que x igual a 3, más la de 4, más la de 5, 6, 7 y 8. Ahora, si yo no quisiera trabajar tanto, digamos, y hacer tantos cálculos, podría también calcularlo usando el complemento. Es decir, el complemento sería usar el total de probabilidades, este dato que tenemos acá. Entonces, si yo sé que en la suma de todas las probabilidades es igual a 1, las probabilidades de verde las podría calcular haciendo 1 menos las probabilidades estas de acá de color gris, ¿sí? Y llegaríamos al mismo resultado. Entonces lo que vamos a hacer es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 sería, ahí sí, la probabilidad de x0, x1 y x2, y acá estaríamos haciendo menos cálculos que en el caso anterior, ¿sí? Y llegaríamos al mismo resultado. Esto serían dos métodos, dos formas alternativas de calcular esta probabilidad, una por suma de las probabilidades individuales y la otra usando el complemento. Bien, acá, bueno, acá lo tienen ustedes, acá se hizo la alternativa del complemento y se resolvió utilizando la función de cuantía. Bueno, el siguiente caso dice la rapidez con la que un escuadrón de rescate puede resolver los secuestros de personas menores es muy importante. El director de seguridad asegura que en el 30% de los, en el 70% de los casos puede solucionarse los secuestros de menores en la misma semana en que los reportan. Supóngase que los 15 secuestros que se reportan en esta semana son representativos de todas las denuncias. Bien, verificamos nuevamente los supuestos de binomial para ver si es aplicable. Eran número de prueba fijo, en este caso serían 15. Dos resultados posibles, en este caso que se dice que se solucionen en la misma semana, y el otro caso sería que no se solucionen en la misma semana, con lo cual teníamos dos posibilidades, y la probabilidad de éxito constante, en este caso me da el enunciado que es 0,70, la probabilidad de que se solucione en la misma semana. Entonces, habiendo cumplido con, con las características de binomial, podemos usar el modelo. Entonces, vamos a definir la variable x como caso de secuestro que pueden solucionarse en la misma semana de denuncia, que sería el caso de éxito, ¿sí? A esta situación la vamos a denominar éxito en nuestro ejercicio. El inciso A me dice cuántos de estos problemas es de esperarse que se solucionen esta semana. Lo que hace es decirnos calcular la esperanza. Bueno, cada uno de los modelos que vamos a ver tiene una forma de calcular su esperanza y su varianza, ¿sí? En este caso, la esperanza de una distribución que es binomial, es decir, siempre que trabajemos con el modelo binomial, vamos a calcular la esperanza haciendo el producto de n por pi. En este caso va a ser 15 por 0,70, 10.5. Y el desvío estándar, para el caso del modelo binomial, va a ser la raíz cuadrada de n por pi por 1 menos pi. ¿Sí? Estas dos formas de cálculo siempre se van a respetar cuando estemos trabajando con binomial. El inciso B dice cuál es la probabilidad de que 10 de estos secuestros se solucionen esta semana. Y bueno, sabiendo que es aplicable el modelo binomial, sería cuestión de proceder como veníamos calculando, reemplazando estos valores en la función de cuantía. Lo mismo para el inciso C, con lo cual les pido que lo hagan ustedes, verifiquen los cálculos en su casa, en sus carpetas, para que de paso practiquemos los cálculos. En el siguiente inciso estamos en la misma situación. El inciso E nos pide graficar, ¿sí? Nos pide graficar y vamos a ver que acá nos presenta cómo quedaría
la distribución de probabilidades completa de este caso. Y acordemos que son 15, o sea que X va a ir desde 0 hasta 15, en este caso el 0 no se nos puso porque vamos a ver que la probabilidad es muy pequeña, pero debería ir acá al 0, ¿no? Deberíamos tener X igual a 0. Acá están las probabilidades ya calculadas para cada uno de los valores, y esta sería la gráfica que sería aplicable en este caso. Vamos a decir que es una gráfica de varas o bastones, que esto va a denotar que la variable que estamos graficando es una variable discreta, ¿sí? Aún así, digamos, esta distribución de probabilidad, vemos que estas varas nos dan la figura de una curva o de la forma, digamos, de la distribución, ¿sí? Que es lo que queremos, que nos va a servir posteriormente para trabajar con el cálculo de probabilidad. Bien, sigamos. Bueno, hasta ahí el modelo binomial. Vamos a ver otro modelo que se llama modelo hipergeométrico. Vamos a ver primero un apunte acá. Aquí está, distribución hipergeométrica. Bueno, ¿cuándo vamos a usar un modelo hipergeométrico o cuáles son sus características? Dice, comparte todos los supuestos del modelo binomial, es decir, vamos a tener un proceso de Bernoulli con dos resultados posibles, tenemos resultados independientes y en las cuales vamos a tener dos posibles situaciones. La única salvedad que hay que hacer y que no respeta este modelo con respecto al binomial es que en una distribución de un modelo hipergeométrico las pruebas no tienen igual probabilidad de éxito. Esto en algunos casos, o lo que es algo equivalente, es decir que el muestreo aplicado se hizo sin reposición, ¿sí? Un muestreo sin reposición va a equivaler o a hacer o a producir que las probabilidades de éxito prueba a prueba se vayan modificando. Otra característica es que los elementos bajo estudio se van a dividir o se van a clasificar en en categorías o grupos, ¿sí? Vamos a tener entonces la población dividida en dos partes distintas, con características distintas. Y vamos a ver entonces en práctico el modelo matemático en sí. Acá, fíjense lo que dice, función de cuantía, dice si X sigue un modelo se distribuye hipergeométrico, en hipergeométrico vamos a necesitar tres datos. Vamos a necesitar la cantidad de pruebas que realizamos, que va a ser N1, que va a ser el grupo que cumple con la característica del éxito, y N2, que va a ser el otro grupo que vamos a tener. Por eso decíamos que una característica es que en estas situaciones se nos van a armar dos grupos, ¿sí? Acá hay una aclaración importante que hay que tener en cuenta. N1 van a ser la cantidad de elementos que cumplen con la característica de interés que yo estoy estudiando, ¿sí? Y básicamente sería el éxito, ¿sí? La característica que me va a significar a mí el éxito. Veamos, la función de cuantía trabaja todos con números combinatorios. Arriba vamos a tener un producto de dos combinatorios y en el denominador otro número combinatorio. Si lo vemos acá, que bueno, se nos hace un poco más sencillo, dice, en el numerador va a ser n1 tomado de x por n2 tomado de n menos x, y abajo tenemos n1 más n2, generalmente con alguna bibliografía, n1 más n2 sería igual a n grande, ¿sí? Es decir, el total de elementos que yo tengo bajo estudio. Y acá sería n1 más n2 tomado de n, que es la cantidad de pruebas que yo estoy realizando, ¿sí? Bien. Fijémonos, se suponga que en una población de 10 condenados
6 no están por delitos de privación de la libertad, se selecciona una muestra de 3. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 tengan delitos de privación de la libertad? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta que es una situación que puede resolverse con el modelo hipergeométrico? Bueno, entonces vamos a ir viendo los supuestos, las características de las cuales hablamos. El primero era, había una muestra, un número de pruebas fijo, un número de pruebas determinado, que en este caso serían 3. ¿Sí? N igual a 3. Y tenemos una población de 10, que este sería N, dividida en dos partes. 6 son delitos, son personas, dice, eh, condenados por delitos de privación de libertad, y los 4 condenados por otro tipo de delito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 tengan delitos de privación de libertad? O sea que acá, si vamos a ver la misma pregunta nos está marcando la característica que la característica que nos interesa estudiar, o el éxito, ¿sí? Que es que tengan delitos de privación de libertad. ¿Está? Entonces, vamos a ver. En este caso, la característica o la distinción con el modelo binomial sería establecer o poder verificar que la probabilidad de éxito no es igual prueba a prueba. ¿Sí? Ya habíamos dicho, ¿cuándo vamos a verificar esta condición? La forma de darnos cuenta es que nosotros vamos, para que no se mantenga constante la probabilidad de éxito, deberíamos hacer un muestreo que se llama sin reposición. Es decir, yo voy a sacar un elemento, ¿ya? Y después para volver a sacar otro elemento, yo no lo voy a volver a depositar en el mismo listado o lugar donde yo lo voy sacando. ¿Sí? O sea, yo saco un elemento, lo separo y saco el siguiente, y lo separo y saco el siguiente y lo separo. Eso sería un muestreo sin reposición. Es decir, yo no devuelvo el elemento dentro del listado y vuelvo para volver a sacar, sino que voy sacando y voy trabajando con los elementos que me quedan. Esta situación hace que la probabilidad de éxito vaya cambiando prueba a prueba, y que es la característica principal del modelo hipergeométrico. Bueno, en este caso dice si se selecciona una muestra de 3 de una población de 10 condenados. Lógicamente, si sacamos 3 de estos 10, va a ser un muestreo sin reposición. ¿Sí? No valdría, digamos, no sería lógico que yo haga, es decir, saque un condenado, me fije qué delito tiene, lo vuelva a ingresar al grupo de 10 para sacar otro, porque yo correría el riesgo de seleccionar el mismo, ¿no? Entonces, el muestreo en este caso es sin reposición, que es la característica que me va a indicar que el modelo de aplicación es el hipergeométrico. Bueno, una vez que sé cuál modelo utilizar, lo siguiente sería ya directamente ir a reemplazar los valores del modelo. En este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 tengan delitos? Es la probabilidad de que x sea igual a 2 y n sería la cantidad de pruebas igual a 3, n1 sería 6, n sería 10 y n2 sería 4. Y con todos estos valores vamos a reemplazarlos en la función de cuantía y a calcular las combinatorias y luego el cociente. Eso me va a dar 0,50. Ustedes, bueno, lo hacen en su casa, tranquilo, van trabajando de acuerdo a los conceptos de combinatorios. Pero si quieren podemos ver, acá sería n1 sería 6 x2, 6 tomado de 2, por n2 es 4, 4 tomado de n-x, n es 3, x2 es de 3 menos 2, y acá sería n1 más n2 serían 10, tomado de 3. Bien, vamos a la siguiente situación. Dice, la brigada de bomberos tiene 15 autobombas que se utilizan principalmente para combatir los grandes incendios en el área del casco centro. Suponga que 6 de las 15 tienen problemas con los frenos. Si se seleccionan 5 al azar,
¿cuál es la probabilidad de que dos de los vehículos tengan frenos defectuosos? Bueno, acá la situación clave es eh, detectar el tipo de muestreo que estamos haciendo. Entonces, si yo tengo 15 y tengo que sacar 5 para revisarlo, el tipo de muestreo también, el conveniente o el lógico sería ser sin reposición, es decir, sacar una autobomba, separarla del resto y volver a sacar otra, y volver a sacar otra hasta tener las 5, sin volverlas a depositar en la misma listado. Eso hace muestreo sin reposición, que me va a llevar a aplicar el modelo binomial. Bien, la pregunta que me hace después dice, ¿cuántos de estos defectos es la media de la distribución de probabilidad? Por concepto, esto lo que me está preguntando es que calculemos la esperanza matemática. Para el modelo hipergeométrico, la esperanza matemática se va a calcular haciendo n por n1 sobre n. Es decir, n es la cantidad de pruebas que yo realicé, por n1, que es los elementos que cumplen con la característica que estudio, dividido el total de elementos que tengo. En este caso sería n chiquita sería 5, por n1 sería 6, dividido n grande sería 15. Eso me daría la esperanza, el valor esperado a largo plazo. En el caso del cálculo del desvío estándar, para el modelo hipergeométrico se va a calcular n por n1 sobre n por n menos n1 sobre n y por n menos n sobre n menos 1. A estos cocientes en la bibliografía es muy frecuente verlos con otra nomenclatura. Este va a ser n, este le llaman p, este le llaman q, y el último cociente se llama factor de corrección para poblaciones finitas. Y después ya vamos a ver en otra ocasión, lo vamos a utilizar para el cálculo del desvío, en situaciones particulares. Pero eso lo vamos a dejar para después. En este caso, la fórmula es utilizada para calcular la varianza de un modelo hipergeométrico. Una vez que calcule la varianza, calculamos el desvío haciendo la raíz de la varianza y llegamos a este resultado. ¿Sí? No es complicado, eso lo pueden realizar ustedes. Bien, entonces hasta ahí vamos con el modelo hipergeométrico. El siguiente modelo que vamos a ver se llama el modelo de Poisson. Vamos a ver si tenemos algún apunte. Sí. La distribución de probabilidades de Poisson. ¿Cuándo se aplica o cuándo se va a aplicar este modelo? Que también, decíamos, es para variables discretas, ¿no? Dice, puede utilizarse para determinar la probabilidad de ocurrencia de un número establecido de eventos cuando estos ocurren en una unidad de tiempo, espacio o volumen. ¿Sí? Entonces, básicamente lo voy a utilizar cuando yo tenga interés en calcular probabilidades de ocurrencia de eventos que ocurran dentro de ciertas unidades de medida, ¿sí? Que los ejemplos son de tiempo, espacio o volumen. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas entran, supongamos en un banco, en el lapso de una hora, estaría ante una situación que podría aplicarse el modelo Poisson. ¿Sí? Porque yo tengo los eventos, serían las personas que entran, cantidad de personas que atraviesan la puerta de entrada, y lo estoy calculando en una unidad de tiempo, en el lapso de una hora. ¿Sí? Esa situación podría entonces ser resuelta por el modelo de Poisson. En el caso de espacio, generalmente en la industria del tabaco, en el sector agropecuario, mejor dicho, del tabaco, el ejemplo sería eh, tratar de verificar la cantidad de manchitas, de manchas, que tiene o que se detectan en una hoja de tabaco. ¿Sí? Entonces,
la ocurrencia del evento, encontrar una mancha en una hoja de tabaco, estamos hablando de que ese evento ocurre dentro de un espacio, de una superficie, ¿sí? Que hace alusión a una unidad de medida, ¿tá? Que también entraría dentro de estas probabilidades de Poisson. Y el último sería dentro de una medida de volumen, que el caso típico es cuando vamos a analizar, supongamos, una medida de sangre, es decir, si yo quisiera saber cuántos glóbulos rojos hay en 5 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy trabajando es una ocurrencia también, pero dentro de una unidad de volumen, es decir, especificado, dentro de una cantidad específica de líquido, en este caso de sangre, ¿sí? Bueno, estos tres ejemplos son algunos ejemplos en los cuales yo voy a poder utilizar este modelo, ¿sí? Las condiciones prácticas, a los efectos de poder ubicar cuándo vamos a usarlo, dice, el número de ocurrencias es independiente de una unidad a otra, los eventos suceden uno a la vez, y el valor esperado de X es proporcional al tamaño de la unidad especificada, ¿sí? Cuando habla del valor esperado de X, en este modelo, el valor esperado va a ser lambda, ¿sí? Lo vamos a llamar con la letra griega lambda. Cuando volvamos al práctico ya lo vamos a ver cómo se escribe. Lambda dice, ¿qué es lambda? Se define como el promedio de eventos a largo plazo en cada unidad especificada. Es decir, pongamos un ejemplo. Si nosotros estamos analizando, supongamos, cuántas personas entran a un banco en el lapso de una hora, yo para poder usar el modelo de Poisson, tengo que tener lambda, que es este dato. Es decir, tengo que saber cuál es el promedio de personas que entran por hora al banco, ¿sí? Ese va a ser un dato fundamental para poder trabajar con el modelo. Y la otra característica dice que el valor esperado es proporcional al tamaño de la unidad especificada. Es decir, si yo digo, si supiéramos el dato y pudiéramos decir que el promedio de personas que entran al banco en una hora son, supongamos, 50, entonces yo podría extender el análisis diciendo que si en una hora en promedio pasaron 50, o entraron 50, en 2 horas el promedio va a ser 100, y en 3 horas va a ser 150, ¿sí? O sea, el valor de la esperanza es proporcional a la unidad de tiempo en la cual yo estudie el caso. Bueno, volvamos al práctico. Veamos, ¿cuál sería la función de cuantía? La función de cuantía vamos a tenerla acá. Y si acaba de decir x, si x se distribuye según el modelo de Poisson, con el parámetro del modelo, que sería lambda, ¿sí? Lambda es la letra griega que se escribe de esta forma. Si la función de cuantía va a ser e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x dividido x factorial. Dentro de esta función, de esta expresión, e es una constante, ¿sí? Recordemos que e va a ser en la base del logaritmo neperiano, ¿sí? Por lo tanto, si yo en la calculadora, todas las calculadoras tienen una tecla en donde me sirve, si yo aprieto esa tecla, que generalmente tiene la letra E, y aprieto el igual, me va a dar el valor de esa constante que ronda los 2.7153. Creo que, si no me falla la memoria. Entonces esta va a ser la constante. Lambda es el promedio por unidad de tiempo y x es el valor de la variable para el cual yo quiero calcular la probabilidad. Si ustedes nos fijamos en esta expresión, la única variable va a ser lambda. Perdón, va a ser x, ¿sí? Lambda y e ya los deberíamos tener predefinidos. Entonces x puede variar en un modelo de Poisson, va a variar entre 0 e infinito. Otra aclaración que hay que hacer acá es que a lambda también se le da el nombre de mu, ¿sí? Lambda se le da el nombre de mu, y para el modelo de Poisson, la esperanza va a ser lambda
y la varianza también va a ser lambda, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el modelo binomial y para el hipergeométrico teníamos fórmulas o maneras de calcular la esperanza y varianza? Bueno, en el Poisson la esperanza se calcula o va a ser el mismo valor de lambda y la varianza va a coincidir con el mismo valor, ¿sí? Entonces acá me dice, ¿cuál es? Dice, en una distribución de Poisson con lambda o mu igual a 0,40, ¿cuál es la probabilidad de que X sea 0? Lo único que vamos a hacer entonces es reemplazar los valores en la función de cuantía y resolver. ¿Cuál es la de que X sea mayor a 0? Bueno, fíjense acá, se calcula, ya hemos calculado por el complemento, ¿sí? Entonces, 1 menos P igual a 0 sería la probabilidad de que sea mayor a 0. Recomiendo que para este caso lo traten de resolver trabajando con la tablita de distribución de probabilidades y viendo cuáles son los valores posibles de la variable. Recordemos que X en una distribución de Poisson toma valores desde 0 hasta infinito, ¿sí? Bien. Bueno, fijémonos en el caso, siguiente caso, dice el señor Beltrán está encargado de la vigilancia nocturna en la compañía financiera de la ciudad. Con base en sus años de experiencia, estima de que la probabilidad de que un ladrón sea capaz de no ser descubierto es 0,025. El mes pasado sucedieron 40 robos. Bien, entonces la variable en este caso va a ser ladrones, dice que no tienen la habilidad de no ser descubiertos. O sea que los ladrones que no pueden escapar, digamos, después de haber realizado el delito, no escapan y son atrapados, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que 3 ladrones no sean descubiertos a tiempo? Nosotros estamos acá trabajando en una unidad de tiempo. Si nos, si nos fijamos, la unidad de tiempo sería un mes, ¿sí? La unidad en la cual nosotros nos vamos a centrar para hacer este estudio. Eso es lo que nos marca que el interés acá está puesto en ocurrencias que eh, están dentro de una unidad de tiempo, por lo cual es aplicable el modelo de Poisson. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 3 ladrones no sean descubiertos a tiempo? Y sería reemplazar el valor 3 con lambda igual a 1, ¿sí? Dentro de la función de cuantía. Bien. Para el siguiente inciso dice cuál es la de que por lo menos 3 ladrones no sean descubiertos a tiempo. Y bueno, acá sería también conveniente armar la tablita de distribución de probabilidades a los efectos de guiarnos, digamos, de cuáles son los valores de X que cumplen con esta condición que me marca la pregunta y poder calcular, ¿sí? Y así sacar el cálculo correspondiente. Eso se lo dejo para ustedes, para que lo puedan verificar en sus casos. Bien, vamos a seguir entonces. Hasta aquí lo que vimos serían los 3 modelos de probabilidad discreta que tenemos, o que vamos a ver. Hay más modelos, existen más modelos, pero no es objeto en nuestra materia. Lo que vamos a ver ahora es que cuáles son las relaciones que hay entre modelos, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una estrecha relación entre el modelo binomial y el modelo de Poisson. Tal es esta relación que en algunos casos vamos a poder calcular probabilidades que son eh, por naturaleza binomiales, la vamos a calcular utilizando el modelo de Poisson, ¿sí? Eso se va a llamar realizar una aproximación. Para realizar una aproximación, es decir, usar otro modelo para calcular el que corresponde, nosotros vamos a tener siempre ciertas condiciones que nos va a llevar a asegurarnos de que si yo cambio el modelo,
pueda tener resultados lo más aproximados posible. Entonces, fijémonos qué es lo que dice acá en la expresión. Dice, siendo una variable x que sigue el modelo binomial, es decir, por sus características es una situación binomial con n y pi, vamos a aproximarla a través del modelo de Poisson con su característica lambda. ¿Cuándo? Cuando cumplan con estas condiciones. Cuando n tienda a ser un valor muy grande. Si n tiende a infinito, esto quiere decir que el número de pruebas es un número grande. Y cuando pi tienda a cero. Pi, acuérdense, es la probabilidad de éxito en binomial. Cuando esa probabilidad tiende a cero, es decir, tiene un número muy pequeño, entonces esta va a ser la condición general. En la práctica, vamos a decir, ¿cuándo vamos a considerar que n es grande? Cuando sea mayor o igual a 20. ¿Cuándo vamos a considerar que pi es pequeño? Cuando n sea menor, cuando pi sea menor a 0,05, no igual a 0,05. Bueno, estas condiciones prácticas, si ustedes investigan en distintos libros de la bibliografía, en distintos autores, puede ser que varíen. ¿Sí? Puede ser que varíen porque cada autor eh, tendrá su criterio, ¿sí? Para poder hacer estas aproximaciones. Nosotros tomamos el criterio en general que marca el libro de Berenson, ¿sí? Berenson y Levin en Estadística Básica en Administración. ¿Qué es esto? Bueno, entonces si nosotros tenemos este caso, o sea, tenemos una situación binomial en la cual se cumplen estas condiciones, vamos a poder usar el modelo de Poisson en su reemplazo. Y vamos a este, obtener resultados muy parecidos. Ahora, cuando yo hago ese cambio de modelo, fíjense, yo obteniendo un modelo binomial con n y pi, quiero usar el modelo de Poisson, yo voy a tener que calcular lambda. En ese caso, yo para calcular lambda, lo que voy a hacer es hacer el producto de n por pi. Es decir, lambda va a ser igual, lambda, que es el parámetro de Poisson, va a ser igual al producto de n por pi de un modelo binomial. ¿Sí? De esa forma vamos a trabajar saliendo del paso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá. Y bueno, acá dice, una compañía de investigaciones privadas promedia 4 esclarecimientos, es decir, si se encuentra a los delincuentes, por 100 casos analizados. Si se deben analizar 20 casos, ¿cuál es la probabilidad de que se haga exactamente un esclarecimiento? Bueno, esta es una situación típicamente binomial, es decir, yo tengo un número de pruebas fijo, 20, en el cual la probabilidad de éxito es constante, es decir, 4 sobre 100, sería un 0,04 de probabilidad de éxito. Tengo dos casos posibles, es decir, que se haga un esclarecimiento o que no haya terminado esclareciéndose el caso, y la probabilidad es constante, 0,04 en cada una de las pruebas que yo realice. Y voy a realizar 20 pruebas. ¿Sí? Es binomial por naturaleza. Si trabajamos con el binomial, yo puedo trabajar con estos valores, reemplazo la función de cuantía y voy a obtener esta probabilidad. Ahora, si voy a ver si se cumplen las condiciones para poder utilizar o aproximar esta probabilidad por el modelo de Poisson, tendría que ir a ver si los valores de n son mayores a 20, mayores o iguales a 20, que es en este caso que sí, ya que son 20 casos, y los valores de pi sean menores o iguales a 0,05. En este caso pi sería 0,04, con lo cual cumple con las condiciones y voy a poder usar el modelo de Poisson para aproximar y voy a obtener una buena aproximación. Vamos a ver cómo sería el caso. Dice, como lambda es proporcional al intervalo, y si se ocurren 4 esclarecimientos cada 100 casos, cada 20 casos se esclarecerán n por pi 20 por 0,04. Esto que vemos acá es una de las características que habíamos analizado de Poisson. Cuando se acuerdan cuando decíamos que lambda o la esperanza era proporcional a la unidad de tiempo especificada. ¿Sí? Por eso es que hacemos este cálculo, porque el éxito estaba planteado en 100 casos y nosotros vamos a ver, o vamos a analizar solamente 20. Entonces tenemos que calcular el promedio adaptándolo a los 20.
Entonces en este caso mi lambda sería 0,80, quedaría en 0,80. Con este lambda vamos a calcular la misma probabilidad de que x es igual a 1, reemplazamos la función de cuantía y vamos a obtener este valor. Fíjense que por Poisson hemos calculado 0,3595 y por binomial 0,3683. Es decir, los valores son muy aproximados, con lo cual acá se demuestra que Poisson es una buena aproximación de binomial para este caso con n 20 y p 0,04. Bueno, el siguiente ejercicio trabajamos de la misma forma, es decir, vamos a resolver por binomial primero y posteriormente vamos a resolver por Poisson, ¿sí? Es decir, fíjense, es simplemente adaptar el lambda para Poisson y calcular de acuerdo a las funciones de cuantía de cada uno de los modelos, ¿sí? Esto les queda para ustedes, para que puedan verificar estos cálculos. Se les conviene que los verifiquen, así pueden estar seguros de que estos son los valores, ¿sí? Y de dónde salen. Bueno, al último del práctico tenemos un resumen. De este resumen, el que está acá, estas serían todas las aproximaciones que vamos a ver. Eh, de estas aproximaciones vimos solamente esta, ¿sí? La segunda, que es entre binomial y Poisson. Entre hipergeométrica y binomial también vamos a tener otro tipo de aproximaciones y acá está la condición, ¿sí? Y las últimas dos aproximaciones son entre Poisson y un modelo que todavía no vimos, que se llama normal, ¿sí? Y entre binomial y también el modelo que no vimos, que se llama normal. ¿Tá? O sea que estas dos del último, no se preocupen, las vamos a ver más adelante. Y por ahora las aplicaciones serían la primera y la segunda. Si bien la primera no hay ejercicio, pero ya sabemos que es una posibilidad o una alternativa, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces, este sería el práctico completo. De todas formas vamos a estar en contacto en las clases para consultas o en los foros habilitados para las consultas que ustedes puedan realizar. Bueno, de esta forma terminamos la clase. Espero que hayan entendido, que se hayan este, entretenido un rato, si bien no es muy llevadero, pero la idea es que ustedes puedan realizar los cálculos en su casa y puedan resolverlo de nuevo el práctico, no solamente viendo la resolución, sino que ustedes mismos hagan los cálculos porque vamos a después, en alguna instancia, vamos a evaluarlos dándoles ejercicios, ¿sí? Bueno, los dejo entonces liberados, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.